Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, y esta es pues, la recuperación de la clase número 6, donde estuvimos trabajando los mm, categorías y categorías gramaticales que establece la Real Academia Española. Entonces, deseando que todos estén bien y que puedan llevar a feliz término el cumplimiento de las actividades, iniciamos con la clase número 6, que ustedes lo pueden encontrar ahí en el sílabo como organización, calidad y organización textual, misma calidad y organización del texto. Y aquí vamos a ver dos grandes categorías. Bueno, realmente la segunda hace parte de la primera, pero es un aspecto muy importante en la escritura de textos, no solo académicos, en todos, pero aquí obviamente cobran gran relevancia y existen muchísimos. Entonces, por eso lo he creado como en una categoría aparte. Entonces, esto tiene que ver con cómo el texto adquiere sentido y coherencia. Y estas son las categorías gramaticales que establece la Real Academia Española. ¿Y qué es una categoría gramatical? Son las funciones que la Real Academia Española establece a cada tipo de palabra. Todas las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje tienen una función y tienen un nombre. Todas, hasta las que no parecen palabras. ¿Sí? Y pues vamos a ver ese tipo de palabras para ver cómo las utilizamos en nuestros textos académicos. ¿Vale? Entonces, la primera, la más utilizada y necesaria son los sustantivos. Y son palabras a las que se usan para dar nombre a todo. Son las que nombran absolutamente todo. Personas, los lugares, animales, objetos o ideas. También existen sustantivos propios y comunes, pero eso ya pues, es un poco más de clase de primaria. Pero aquí, para el ámbito académico, agregamos también las ideas, porque todo lo anterior, personas, lugares o animales, son cosas tangibles, visibles, palpables. Pero los sustantivos también nombran lo intangible, como las ideas, por ejemplo, investigación, por ejemplo, o cosas intangibles como el amor, la amistad, son sustantivos porque son cosas que tienen un nombre, ¿vale? Entonces, nombres de personas, lugares, animales, objetos o ideas, es decir, el nombre de todo. Ejemplo de esto tenemos acá. El estudio analizó el impacto de la tecnología en la educación. Aquí hay cuatro sustantivos. Entonces, tómense un momento para tratar de identificarlos. Hay cuatro sustantivos en esta oración. ¿Listo? Entonces tenemos estudio, impacto, tecnología, educación. Normalmente los sustantivos van precedidos, o sea, antes llevan un artículo que los está señalando, les está indicando si es masculino, si es femenino, si es plural o si es singular. ¿Listo? Entonces aquí miren, el estudio, el impacto, la tecnología y la educación. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo. Acá nos dice, la teoría propuesta por el investigador plantea nuevas preguntas sobre el tema. Pues miren, la teoría, en este caso la palabra propuesta no es un sustantivo, porque está diciendo que la teoría propuesta por el investigador, no está diciendo la propuesta del investigador. ¿Listo? Entonces, en este caso es teoría, el investigador, preguntas y tema. ¿Ok? Siguiente categoría gramatical, los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que modifican o describen a los sustantivos. Son conocidas como las características y se usan mucho para describir. En ocasiones en los textos académicos tenemos que usar textos descriptivos, tenemos que describir un proceso, tenemos que describir un fenómeno, tenemos que describir una observación, una relación entre diferentes entidades. No sé, en el caso de ustedes, de pronto la relación entre pastor e iglesia, la relación entre pastor y líderes, ¿sí? Para una observación, entonces se observa que, entonces, allí es donde se usan mucho los adjetivos. Ejemplos, miren.
Acá, el artículo ofrece una perspectiva crítica sobre el tema, ¿sí? Una cosa es decir, el artículo ofrece una perspectiva sobre el tema y otra cosa es decir, ofrece una perspectiva crítica sobre el tema. Miren la importancia de los adjetivos. Una palabrita le da énfasis a qué tipo de perspectiva se está dando en esta investigación o sobre este tema, ¿vale? En este caso, también aquí hay sustantivos, ¿no? Está artículo, perspectiva y el tema. Tres sustantivos, un adjetivo, que es la palabra crítica. Y todo depende de cómo se esté utilizando. Una cosa es decir, la perspectiva crítica, que ahí es un sustantivo y adjetivo, y otra cosa es decir, la crítica realizada, pues hay crítica, está actuando en el que acabo de decir como un sustantivo, ¿vale? Entonces es importante que prestemos atención a qué palabra vamos a utilizar y qué función le estamos dando dentro del contexto de lo que estamos escribiendo. Otro ejemplo, el mismo anterior. ¿Cuál creen que es aquí el adjetivo? Ujú. La palabra nuevas está modificando que al sustantivo preguntas. Plantea nuevas preguntas, es decir, que las preguntas son nuevas, ¿verdad? Y los verbos, es como lo más fácil de identificar, pero son todas las palabras que nos indican acciones, estados o procesos dentro de una oración. Si están sin conjugar, terminan en ar, er o ir. Pero normalmente los verbos están conjugados según el sustantivo que se esté utilizando. ¿Vale? Entonces aquí los datos muestran una correlación significativa entre las variables, ¿verdad? Y aquí el experimento realizado por el equipo de investigación demostró que la hipótesis era correcta. Hagamos un ejercicio con el último ejemplo. El experimento, allí hay un sustantivo. Realizado está el verbo. Por el equipo, otro sustantivo. Equipo de investigación, otro sustantivo. Demostró, verbo, que la hipótesis, eh, hipótesis es otro sustantivo y era correcta. Correcta en este caso es un adjetivo. ¿Ven? No siempre tienen que estar conjugadas de la misma manera. Ok. Listo. Verbos es todo lo que se puede hacer. Todo lo de realizar, todo lo que realiza el ser humano. Bueno, los adverbios. A mí esta palabra nunca me gustó realmente cuando estudiaba, me parecía como una pereza esa clasificación, pero lo más fácil de entenderlo es que modifican todo lo que el adjetivo no modifica. Recuerden que el adjetivo solo modifica a los sustantivos, ¿verdad? Le dan características a los sustantivos. Pero los adverbios modifican casi cualquier palabra. Entonces, complementan a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. Es, muchas palabras son adverbios y vuelve y juega el tema del contexto. Depende de dónde lo estemos utilizando y qué función queremos que realice esa palabra. Entonces, miren, aquí tenemos varios ejemplos. Mm, bueno, miremos uno que pueda ser académico. Acá. Les iba a decir, por favor, aquí donde yo estoy moviendo el mouse, en lo posible, o casi que prohibido, utilizar este tipo de adverbios. No utilicen el quizá, no utilicen el tal vez, no utilicen el probablemente, nunca, el probablemente, porque, pues precisamente porque generan duda. Y que en la clase anterior veíamos que el objetivo de los textos académicos es convencer. Y uno no le come cuento al que duda, ¿verdad? Entonces, hay que evitar estos adverbios. Vamos a ver unos ejemplos. Ah, bueno, perdónenme que se me escapó algo acá. Aquí al final aparece la palabra concordancia. Concordancia, pues como su nombre lo indica, que concuerden, estos tres elementos deben concordar en género y en número. Género es a lo que llamamos masculino o femenino
Y número es la cantidad. Es decir, si estamos hablando de singular, una sola unidad, o si estamos hablando de plural, dos o más unidades. Y es común encontrar este tipo de errores con esta área en los textos académicos. Encontramos cosas como las investigación, ¿sí ven? Ahí no está concordando el número, porque las está indicando varias, pero investigación lo estoy usando en singular. O la investigación es lo mismo. Vuelve y juega, el número no está concordando. Igual los verbos deben coincidir. Si es plural, decimos jugamos, corrimos. Si es singular, va sin la S. Y asimismo mm, juega la manera como se escribe. Entonces hay que tener mucho cuidado y es importante chequear esto antes de enviar un trabajo. No lo pasemos por alto, no digamos que es un error mínimo, un error de redacción, no, eso es un descuido y eso le quita calidad. Recuerden que estamos viendo calidad y organización textual. Y un documento que no tiene calidad pierde el interés. Y si sus jurados o los jurados que van a revisar su trabajo de investigación pierden interés porque no hay concordancia, pues difícilmente le van a aprobar su trabajo de grado o difícilmente va a tener una buena valoración. Entonces la idea es tener como buenos resultados y para ello pues la calidad. Y estamos llamados a hacer las cosas con excelencia, ¿no? Ok, un ejemplo. Miren, los resultados fueron interpretados cuidadosamente por el equipo de investigación antes de llegar a conclusiones definitivas. Entonces, miren, la palabra interpretados, perdón, la palabra cuidadosamente está modificando el verbo interpretar, ¿verdad? No fueron interpretados de cualquier manera, fueron interpretados cuidadosamente. Antes está indicando en qué momento. Entonces también acá vemos de tiempo, mire, ahora, anoche o pronto, ¿sí? Prontamente. Todas las palabras que modifiquen a cualquier otra, menos a sustantivos, son adverbios. ¿Sí? Obviamente que estos son adverbios de lugar. Cuando se indica algún lugar, alguna posición, los estudiantes se ubicaron detrás de, la palabra detrás está siendo la figura de un adverbio de lugar. En, en los textos académicos se usa bastante el adverbio de tiempo. Cuando hablamos en el capítulo de metodología, hay que explicar unas fases, hay que explicar un procedimiento, un proceso, unas estrategias que se aplicaron de pronto. Entonces, primero, después, luego, segundo. ¿Ok? Esos son adverbios de tiempo. Cantidad también, si estamos haciendo ejercicios de observación, de descripción, es importante indicar la cantidad. No utilicen de duda, por favor. De afirmación se utilizan. En los textos académicos casi no se utilizan los exclamativos, pero sí los interrogativos. Se formulan bastantes preguntas de investigación. Bueno, estamos ahora con los pronombres. Y este me gusta mucho utilizarlo. Este se utiliza para evitar la repetición de palabras. Y lo que hace es cambiar el sustantivo por otra palabra. ¿Listo? Entonces hay aquí como una clasificación, observamos aquí en pantalla, pero hay muchas maneras de, de cambiar un sustantivo. Dice que pueden sustituirlo y varían también en género y número y persona. Es decir, puede ser plural, puede ser singular, puede ser en primera persona, en segunda, en tercera, pero recuerden que una de las prohibiciones de los textos académicos es no a la subjetividad. Por lo tanto, no se recomienda utilizar el yo, no se recomienda la primera persona. Siempre en tercera persona. Se investigó, se destacó, se descubrió, se evidenció, se evidencia, se observa que, o se puede afirmar que, se afirma que, ¿ok? Siempre en tercera persona, nunca hablen del yo. Ese es otro error muy común. Pero vamos a ver los ejemplos de los pronombres.
Bueno, su función es reemplazar a los sustantivos. Miren este ejemplo. El autor, ahí está el sustantivo, ¿no? El autor concluyó que los resultados respaldan su hipótesis. Estos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones. Aquí la palabra estos está reemplazando ¿a qué? ¿Al autor? No, a los resultados. Se está refiriendo a los resultados. Porque si no existieran los pronombres, quedaría el texto. El autor concluyó que los resultados respaldan su hipótesis. Los resultados proporcionan una base sólida para futuras investigaciones. Estamos repitiendo palabra, ¿verdad? Entonces, eso permiten los pronombres, no repetir, y le da fluidez al texto también. Y pues obviamente calidad. Este otro ejemplo un poquito más complejo. En el artículo se discuten varias teorías sobre el tema, las cuales proporcionan un marco conceptual para el análisis. Miren, ¿sí ven? Las cuales, me estoy refiriendo aquí al artículo, no, me estoy refiriendo a las teorías. Y eso punto seguido. Ellas contribuyen significativamente al avance del conocimiento en el campo. Entonces, ahí ella se está haciendo referencia por tercera vez a las teorías. ¿Sí ven? Y solo se utiliza una vez la palabra teorías. Esa es la función de los pronombres. Y hace más rico el texto, lo enriquece, le da fluidez, le da calidad, le da coherencia y realmente eso atrapa, ¿no? Cuando uno encuentra esas características en un texto, uno sigue leyendo porque es agradable leerlo y no tiene uno que esforzarse para entenderlo. Ayuda a mejorar también la comprensión. Bueno, y los artículos. En español solo hay dos palabras, ¿no? El THE, el T y, perdón, en inglés, el THE y la A o AN. En inglés en castellano sí tenemos un montón, pero las utilizamos mucho. El, la, los, las, uno, unos, unas, unas. Esto no hay que darle mucho estudio, solo pues ver que existen dos tipos, los determinados y los indeterminados. En los textos académicos, la recomendación es utilizar los determinados. Una cosa es decir, una investigación y otra cosa es decir, la investigación de fulano de tal. Uno encuentra en los textos académicos cosas como muchas investigaciones concluyen que, bueno, hombre, pero ¿cuáles investigaciones? Ah, cuando se la nombra, la investigación elaborada por, no sé, Analytic confirma que eso le da peso, le da argumento, le da soporte y usted va a convencer a sus jurados. Los indeterminados, pues, también se utilizan, ¿no? Eh, cosas como no tan trascendentales. Para la observación, bueno, llegaron algunos padres de familia. ¿Listo? Ok. Porque no es tan relevante. Pero cosas importantes, procuren utilizar los artículos determinados. El, la, los, las. Si es que se me escapó algún ejemplo de un artículo indeterminado en un texto académico que no sea tan relevante. No sé, una descripción de pronto, una observación de clase, yo hablo como docente. Mm, Se observa que los estudiantes cargan muchos libros en su mochila, ¿ya? No hay necesidad de decir, cargan el libro de castellano, el libro de español, ¿no? Cargan unos libros ahí. A no ser que yo esté investigando puntualmente sobre alguna asignatura. Entonces se evidencia que el cuaderno de castellano no es traído por la mayoría para evitar que les revisen la tarea. Estoy pues dando como conjeturas, pero es un ejemplo de cómo utilizar y cómo no utilizar los artículos determinados e indeterminados. Bueno, y las interjecciones. Esas caritas ahí felices no son por casualidad. Mm, las interjecciones tienen la función de expresar sonidos, mentira, sonidos no, sentimientos o emociones, ¿sí? Comunican sentimientos, emociones o actitudes que son espontáneos. Entonces, ejemplo, perdón, eso no tiene una función gramatical, es decir, no tienen un significado como tal.
pero expresan sorpresa, alegría, tristeza, dolor, entre otros sentimientos. Algo importante es que en los textos académicos no es necesario utilizarlos, su uso es muy, 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 muy limitado. De pronto, en la transcripción de una encuesta, la persona dice una expresión como uff, entonces escribo uff, pero en el cuerpo como tal del documento no son necesarios, su uso es muy limitado. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de Mafalda, no mentiras, de unos bebés llorando. Miren, están asemejando esas letras ahí grandes en Iriyawa, está asemejando a que están llorando, a que están tristes, que algo les está doliendo. ¿Ok? Esa es la función de las interjecciones. Bueno, para la clase hubo un espacio de grupos pequeños. Les voy a mostrar cuál era. Mm, y voy a esconder esto para que puedan ver mejor. ¿Ok? Les compartí durante la clase este documento para que aquí escriban las categorías gramaticales que se encuentran en este texto de acá. Se llama El impacto de la tecnología en la educación. Es un extracto de un documento académico y pues debían leerlo durante la clase y escribir las categorías gramaticales. Es decir, prácticamente todas las palabras tenían que estar ubicadas en esta cartelera. Entonces se lo voy a compartir para que lo practiquen a manera de ejercicio. Si quiere puede pasar su video un momentico y vamos a concluir con el tema de las conjunciones, que es la última categoría gramatical, pero es muy importante. ¿Vale? Entonces si quieren pueden pausarlo y yo continúo acá. Ok, entonces las conjunciones también son llamadas como conectores y sirven para muchísimas cosas, pero en esencia para que los documentos no queden como una colcha de retazos de que copié y pegué, de que quedaron ideas sin terminar. No, eso le da continuidad, coherencia y cohesión al texto. Es muy importante utilizarlos, muy, muy importantes. Esto es una manera de clasificarlas, hay muchísimas maneras de clasificarlas y les pido excusas porque de verdad se me pasó subirles un documento que yo tengo con 500 conectores. Ese documento los organiza por orden alfabético. Entonces, si usted quiere darle más riqueza a su documento académico, puede revisar y dice, voy a utilizar este que empieza por la I. No, yo no quiero otro que empiece por la I, quiero otro que empiece por la F, por la I. Entonces, usted revisa y escoge. Esto no es difícil, pero es importante prestarle atención. Simplemente a veces escribimos las ideas, ya terminamos una, un punto aparte y ya empiezo la otra. No, normalmente entre un punto aparte y entre dos párrafos debe haber un, un conector o una conjunción. Entonces, a veces, cuando tenemos que dar como una serie de pasos o una numeración, siempre nos quedamos con, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, no, pero miren todas estas maneras que hay. Pues, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado o por otro lado, por último, ya para decir que es la última parte de un proceso que se hizo, para empezar a continuación. Miren, esta me gusta. En el primer párrafo digo primero, punto aparte, termino esa idea, después, luego y finalmente. Esa secuencia me gusta. No se repiten palabras y le da continuidad. Está indicando que se termina un proceso y empieza otro. Para indicar un tema nuevo. Entonces, estoy hablando acerca de las problemáticas de la educación en Colombia. Y termino un párrafo donde habla acerca de la conectividad en la zona rural, la conectividad a Internet. Y terminé esa idea. Hay que concluir bien el párrafo, ¿no? Cerrarla. O sea, terminar la idea, que no quede inconclusa. Pero para empezar otra idea, yo puedo decir,
En cuanto a los factores de alimentación, podemos mencionar a, ¿listo? Entonces, miren, en cuanto a o con relación a, con respecto a, por otra parte, es importante hablar acerca de las problemáticas de alimentación. ¿Ok? En relación con, esos son varios ejemplos para añadir ideas. Entonces, este es como para dar muchos argumentos sobre una misma idea, como cuando uno le quiere dar excusas a la mamá por haber llegado tarde o al pastor por haber llegado tarde. Permítame porque algo se me movió acá. Quiero verificar que esté grabando. ¿Esa grabación? Sí. Ok. Entonces, no, pastor, es que primero no sé qué, y mi mamá me dijo esto. Además, y también, ¿sí? Entonces, miren, para no repetir, usen estas. Si usamos varios argumentos para una misma idea, estas son las especiales. Para aclarar o explicar. ¿Sí? A veces nos quedamos con el o sea. Pero ese o sea no es tan recomendable utilizarlo en los textos académicos. Es mejor, es decir, o en efecto, dicho de otra manera, en otras palabras, ¿sí? Es para aclarar alguna idea, como les decía ahorita. Y ahorita no, en la clase anterior, cuando tomamos una idea de otro autor y queremos explicarla. Entonces, esos son los conectores para esa, o las conjunciones. En otras palabras, conviene subrayar. En efecto, esto significa que... Ok, listo, para dar ejemplos. Miren, aquí hay cinco, sí, dos, tres, cuatro, cinco maneras de dar un ejemplo para introducir una opinión personal. Aunque aquí no se usan mucho, ¿no? Pero para sus textos, para sus reflexiones, de pronto para, no sé, las predicaciones, pueden utilizarlas. Y lo pueden utilizar no solamente en la parte escrita, sino también en sus discursos orales, cuando están frente a un auditorio. En mi opinión, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio, o según mi punto de vista, según entiendo, personalmente comprendo que sí, hay muchas maneras. Vean que no solamente nos, que nos sirve para presentar trabajos, sino también para mejorar nuestra expresión oral. Péguenlos por ahí. No se me ha ocurrido antes. Yo los pegaría en una pared y los estaría viendo y entre más los vea, más fluida también va a ser mi expresión oral. Más recursos voy a utilizar y más rica va a ser mi intervención. Bueno, indicar hipótesis. Es posible, es probable. Yo les decía que no utilizaran adverbios que generaran duda. Pero en cuanto a trabajos investigativos, la hipótesis es una posible solución. Entonces, es una propuesta de solución. Entonces, según lo investigado, según la información recolectada, según el análisis de los datos dados, eh, es posible que tenga relación tal persona. Lo mismo. No, eviten utilizar estos. Aquí, pues no es que me equivoqué, pero no es muy recomendable este tipo de conectores para indicar una hipótesis. Hay otros, hay otros. Se los quedo viendo, se los subiré. Y a estos me gusta también utilizarlos de contraposición o contraste. Entonces, está lloviendo, pero sigue haciendo calor. Eso es un ejemplo sencillo, pero ese tipo de contrastes en los textos académicos le dan mucha fortaleza, le dan mucho argumento, mucha solidez y como que resalta la idea a la que usted le quiere hacer énfasis. Entonces, son chéveres. Miren toda la manera de hacer contraposición. Normalmente utilizamos el pero. Miren todas estas otras maneras, ¿ok? Estas dos son diferentes. Indicar consecuencia causa. ¿Qué es indicar consecuencia causa? Que yo primero digo algo que pasó y después digo por qué pasó. Indicar consecuencia. Ah, perdón. Revolví las ideas. Es que lo leí junto. Indicar una consecuencia. Entonces, digo algo
menciono algo. La inflación en Colombia sigue bajando. En consecuencia, las tasas de interés tienden a la baja. ¿Sí? Entonces, menciono algo que genera una consecuencia. Miren todas estas maneras de decirlo. Y lo contrario, indicar una causa. Es como darle la vuelta a la idea también. Las tasas de interés tienden a la baja porque la inflación está disminuyendo. O, a mí me gusta utilizar mucho el puesto que, pero a veces la verdad es una falla y a veces la repito. Puesto que, dado que la utilizo mucho, debido a voy a trabajar en eso, voy a cambiar eso. Ok, para resumir, también se puede entender como para concluir. Estas dos cuadritos se pueden utilizar para concluir, para las conclusiones, eh, para cerrar un marco teórico, para cerrar los antecedentes o la revisión bibliográfica, ¿sí? Para cerrar. O, o para cerrar una idea. Entonces, usaste una idea de otro autor y para resumir, se puede entender que ta, tan, tan, tan. Y cerramos. Y esto es pues para finalizar. Entonces vean que eran bastantes y esto solo pues es una manera de clasificarlos. Ok, explico la tarea la, yendo a la página, la plataforma. Estoy cansado, perdón, ya voy. Ok, entonces, como les decía, hay, hay una ampliación en las fechas. Es la semana 5 y 6. Entonces les dejé un buen tiempo y quedó mucho más tiempo para la actividad 2.1 que se llama investigaciones previas. ¿Ok? Investigaciones previas, pues era el documento en el que debían eh, subir tres investigaciones sobre, mínimo tres investigaciones sobre el tema o la preocupación que usted tenía en su entorno laboral. Entonces, vamos a la semana aquí, 4. Acá. Y entonces en investigaciones previas debían subir este documento, el de la actividad de la semana 3. Abrir otra página. Entonces aquí están las instrucciones. Seleccionar una problemática y sobre ese tema buscar mínimo tres investigaciones de fuentes confiables utilizando Google Académico. La grabación de la clase 3 allí está. Aquí estoy como repitiendo. Entonces aquí escribimos título, autor, objetivos y conclusiones. Y realizar la portada de este documento y enviarlo a la plataforma y enviarlo a través de la plataforma. ¿Listo? Entonces, este es el documento que deben subir aquí en la semana 5 si no estoy mal, sí, semana 5. Y la segunda actividad, o sea, esto era solamente subir el documento. Ordenando el caos es leer un documento, un artículo que hizo un pastor de Girardot, y aquí está el ejercicio. Bueno, me pide descargarlo. Démoslo mientras tanto el escritorio lo voy a enviar. Voy a abrir rápido. Perdón. Listo, ahora sí voy acá, abro el documento. Entonces, eso es un artículo científico, no es un proyecto de investigación, es un artículo científico, pues está totalmente desconfigurado. Entonces, es aplicar las normas APA vistas en la clase anterior. Listo, de forma, de fondo, entonces se selecciona todo, se organizan los títulos, los subtítulos. Este documento solo tiene títulos hasta el nivel 3, ¿vale? No se mete en la cabeza sacando 4 y quinto nivel. Ok,
Listo, actividades pequeños. Esta es la actividad 2.2 y volvemos a plataforma a la actividad 2.3, que es donde ya usted va a estar escribiendo. Acá están las instrucciones. Yo se las tengo para que las puedan ver ahí directamente o también cuando ingresan a la actividad, las pueden ver. Entonces, según estas investigaciones que usted subió a ese documento, le aplica las normas APA y va a redactar un documento. Configure, vamos a seguir grabando. ¿Listo? Importante acá. Debe tener la portada, el título y conclusiones. Ah, y las referencias porque ya vimos normas APA. Entonces vamos a proteger los derechos de autor. No vamos a hacer plagio. Y por último, por favor, revise cuidadosamente el documento. ¿Ok? Acá están las instrucciones. Basándose en las investigaciones que ha consultado sobre la problemática seleccionada de su entorno laboral o profesional, redacte un documento que aborde de manera libre el tema seleccionado, aplicando las normas APA séptima división en cuanto a formato de citaciones y referencias. ¿Listo? Para esto, estructure la temática en títulos y subtítulos según usted considere necesario, usando mínimo hasta el tercer nivel. Es decir, los títulos de cuarto y quinto nivel son opcionales. ¿Listo? Después de eso, de que usted escribe, configure los elementos de fuente, párrafo, títulos en Word, según lo visto en la clase anterior, o como les dije, pueden configurarlos desde el principio y no es sino ir dando clic aquí a la derecha en los títulos y subtítulos. Título 1, título 2 o normal y les va quedando de una vez. Entonces van a tener plazo hasta el 5 de abril. Bastante tiempo. Bueno, bendiciones y esperamos vernos el 1 de abril. Chao, chao.